En 1 Corintios 1:6 podemos leer: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa palabra ha tocado fuerte mi vida en cuanto a conocer del testimonio y de lo que nosotros debemos ir aprendiendo y tener claridad en cada momento de nuestras vidas. Es necesario entender cómo nosotros podemos confirmar el testimonio de Cristo Jesús. Tenemos en los tiempos, podemos ver que nos descarriamos como ovejas, pero a través de los tiempos el Señor Jehová de los ejércitos se levantó un sacerdocio perpetuo de testigos. Y vemos en la historia bíblica a un Abel siendo el primer testigo martirizado por la verdad del amor a Dios. Un Enoc que es el testigo que le sigue por andar con Dios. Un Noé que es un predicador de justicia. Un Abraham que sale de Ur a Macpela, hasta ese entonces pudo ser un testigo fiel y será llamado el amigo de Dios. Lot en Sodoma, Melquisedec en Salem, Isaac y Jacob en sus tiendas, José en Egipto, hasta que llegamos a Moisés, que subió a la cumbre para dejar en alto el nombre del Redentor, pero murió sin tener un lugar. Josué, con su declaración maravillosa: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ya en los tiempos de los jueces vemos las guerras, las idolatrías, los profetas. En el tiempo de los profetas hay mucha desolación. Vemos a un Natán, vemos a un Abdías, a un Gad, a un Elías, Isaías, elocuente, anunciador del nuevo tiempo que venía, un profeta excelso. Jeremías lo vemos plañidero, como un cielo lluvioso, ¿no es cierto? Ezequiel, sublime, ardiente cirio. Daniel, el amado de Dios, llameante cometa. Dios no abandona al mundo, no apaga la lámpara del testimonio, aunque en un tiempo tuvo que actuar con lluvia y anegar al primer mundo en agua, aunque en los tiempos de Sodoma y de Gomorra, ese pueblo rebelde y contumaz tuvo que ser destruido en azufre. Debió ahogar a una nación en el mar. Destruyó a otra nación en el desierto. Extinguió reinos, pero su verdad nunca, nunca sería extinguida. Nunca él se anonadaría ante nada. Era el Dios mismo.
Vemos entonces una galería de Noé, Abraham, Moisés, Elías, Isaías, Daniel, los macabeos y el mismo Señor Jesucristo, a quien podemos ver como el testigo fiel y verdadero, el Señor de los reyes de la tierra. Y ahora a nosotros nos toca ser esos testigos. ¿Cómo seremos? Nosotros vemos en Juan 3:31 que el Señor Jesucristo les declaraba a sus discípulos: el que de arriba viene es sobre todos, el que es desde la tierra es terrenal. Cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Ahí encontramos al Señor Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, hablando de sí mismo. Él les hablaba a la gente: el que viene de arriba, cosas de arriba hace, cosas de arriba habla. Por lo tanto, después les dice: mirad pues cómo oís, porque no todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Es decir, hay una forma de oír, hay una forma de entrar en armonía con la palabra de Dios. Y vemos cómo el Señor le sigue hablando. Cuando Pilato lo quería o defender o estaba ahí en la disyuntiva, ¿qué hacer con Jesús? Le dice: tú dices que eres el rey. ¿Ah? Y Jesús le dice: tú dices que yo soy rey, pero yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. En realidad, cuando nosotros sabemos escuchar la voz de Dios, es porque estamos anhelando las cosas de arriba. Estamos anhelando las cosas de arriba. Y el testigo superior, el testigo fiel y verdadero por excelencia, el gran yo soy, que al solo decir esa palabra, ¿a quién buscáis? ¿No es cierto? En el huerto, al decir el yo soy a quien buscáis, cayeron los soldados que iban por él, porque en ese yo soy está la esencia misma de la creación de Dios. Yo soy. Había uniformidad en su testimonio. Él no variaba, no hubo sombra en él ni variación alguna, dice Pedro, ¿no es cierto? Él es el gran testimonio, el testimonio vivo, el yo soy. Uniformidad. A él nunca se le vio decir o hacer cosa contraria a los preceptos de Dios, o desdecir o confundirse a sí mismo o confundir a los que le oyeron. Había uniformidad en su relato y en su forma de vivir. Perfecto, porque él fue capaz de declarar toda la verdad, no una verdad media que nosotros hemos visto a través de los estudios filosóficos, a través de nuestra existencia. Hemos meditado en muchas verdades que hablan los pensadores, los grandes de la tierra, han expuesto verdades, hipótesis solamente, pero el que nos da la perfecta verdad y la avala con su propia existencia es el Señor Jesucristo. Y además es ese testimonio definitivo, que Él da un testimonio definitivo, el alfa y la omega, el primero y el último. Es el testimonio fiel, el testigo fiel por excelencia. No lo ofendemos si lo tratamos de testigo, porque Él estaba testificando la obra de su Padre y la obra de sí mismo. El amén, el testigo fiel y verdadero. Pero es el mismo que nosotros encontramos a través de todas las escrituras, comunicándonos vida, comunicándonos la fuerza para seguir adelante. Es la fuente de agua viva, es los ríos de agua que brotan al interior nuestro cuando hablamos de su santo nombre, ese nombre que es por sobre todo nombre.
Él vino a dar testimonio de justicia, a dar un testimonio de misericordia, a dar un testimonio de poder. Con la justicia, el mundo conocería que había un Salvador, que había un Redentor, que había alguien que libraría a la humanidad del denso peligro y de la densa oscuridad que estaba viviendo. Con la misericordia los cojos anduvieron, los ciegos vieron, los sordos oyeron. Aleluya. Y con el poder, Él testificaba, haciendo callar a los vientos, parándose en la barca y haciendo callar, demostrando el dominio y el poderío de Dios. Bendito Dios, sobre la muerte tuvo poder, desafió la muerte, levantó al hijo de la viuda de Naín, y a los enfermos, a los endemoniados les daba nueva vida. Bendito sea su nombre. Ningún otro testigo en la antigüedad pudo decir que fuera un hombre íntegro, capaz de dar fiel testimonio. Un Noé que predicó fielmente, como dijimos, predicaba la justicia, pero se embriagó. David, que fue como el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, que le amó y fue el dulce cantor de Israel, pero adulteró y asesinó. Nosotros vemos tantos, a un Elías que se acobarda ante las amenazas de una mujer. Quedó extenuado por la tarea que le había tocado realizar, matar a 850 falsos profetas, pero después le llegan a sus oídos las terribles amenazas de que él quedaría como uno de aquellos al ser encontrado por Jezabel. Huye en su humana condición, en su carne, siente miedo, siente terror y se va a su cueva. Por tanto, tampoco fue el digno testigo ante Dios. Vemos a un Abraham que mintió por su mujer. Y vemos a un Isaac y podríamos seguir. Pero los otros que ya vienen en nuestra época, los Agustines, los Ambrosios, los Crisóstomos, solamente avivaron el Evangelio eterno. Vemos a un Lutero, un Calvino, un Zwinglio, a un Enoch, ¿no es cierto?, que también confirmaron la verdad. Owen y tantos otros que podríamos mostrar y relatar, Bunyan, Baxter, etcétera, etcétera, y tantos otros hasta llegar a los tiempos modernos y mirarnos a nosotros mismos. Podríamos seguir mucho. Nos podríamos extender mucho en este tema, pero a lo que yo quiero con esta introducción, quizá un poquito densa, o puede resultar densa para alguien quizá, es para que lleguemos a pensar en nosotros mismos. ¿Cómo está mi testimonio de Cristo? ¿Estoy siendo un testimonio para Cristo? ¿Estoy reflejando a Cristo en mi vida? ¿Me están viendo como aquel que predicó la justicia, la misericordia, el poder? Aquel que pudo decir el yo soy con la sola palabra, la gente caía. ¿Podemos nosotros reflejar esa uniformidad de criterio, de pensamiento y de acción? ¿Nuestras actitudes reflejan a un hijo de Dios que está siendo testigo aquí en su peregrinaje hasta el día de Jesucristo, hasta que la obra sea perfecta y el lucero de la mañana resplandezca en nuestras vidas definitivamente? ¿Estamos siendo perfectos en cuanto a entregar toda la verdad del Evangelio, a entregar la sana doctrina como corresponde, sin prebenda, sin temor a que se nos vaya la congregación
porque es triste como pastores de repente quedarnos con las iglesias vacías, como evangelistas, sentir el rechazo, sentir que porque la palabra es muy fuerte, la audiencia mira para otro lado, muchos se levantan de sus asientos, se produce un malestar y entonces se siente eso. Pero preferimos nosotros eso, preferimos la amargura, preferimos las lágrimas, preferimos la mirada a la cruz de Cristo para asemejarnos un poco al testigo fiel y verdadero y ser esos testigos definitivos que cuando el Padre nos abra los libros nos pueda decir: entra al gozo de tu Señor, buen siervo, porque en lo poco fuiste fiel y sobre el mucho te pondré. Bendito sea su nombre en esta hora. Este estudio seguirá porque en realidad es muy importante ir viendo cómo estamos dando nuestro testimonio, hasta qué punto somos capaces nosotros en algún momento de rendir nuestra vida si fuera necesario. Estamos dispuestos a ir a los lugares donde hay mosquitos, donde el dengue es un peligro vivo. Estamos dispuestos a ir a sacrificar nuestras piernas, nuestros pies, nuestro cuerpo, todo lo que somos para subir a las alturas de un Machu Picchu. Hay una población inmensa detrás en ese lugar para subir allá a Bolivia y llevar el Evangelio, para entrar a un Colombia que está convulsionado por el terrorismo y por tanta adversidad que se ha metido en los corazones. ¿Estamos preparados? ¿Somos ese testigo fiel y verdadero que podríamos llegar al lugar más remoto por ir a buscar esas almas que se están perdiendo? Irán andando y llorando los que llevan la semilla, decía el salmista, pero volverán con regocijo trayendo en sus manos las gavillas. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido nuestras familias por el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros hemos sido tildados o tildadas de locas, de locos, por amar más la obra de Dios en esta tierra y no vendernos al pecado y no sucumbir a los placeres de esta vida y encerrarnos en este evangelio maravilloso para buscar la santidad cada día y decirle: Señor, úsame a mí si mis manos te sirven aún, si mi rostro aún está con fuerza, si aún puedo leer, si aún puedo caminar, si aún mi voz puede salir por mis cuerdas vocales, úsame a mí para tu servicio. En esta hora el Señor le bendiga. Y tú que hace tiempo que estás ahí pensando cómo hacerlo, si ir a la iglesia, si congregarte, si perdonar al pastor, si ponerte en la buena con él, si disculpar a aquel hermano que te ofendió, si ponerte en la buena con tu familia. Es muy trágico, restauración es lo que quiere el Señor. Más trágico será, más doloroso te será el día del juicio cuando tengas que bajar la cabeza y salir avergonzado, porque tu lista será tan grande y tan fuerte y tan doloroso, porque allí nadie va a poder decir yo no lo hice, porque los libros serán abiertos y solamente las obras hablarán. Y nadie podrá decir eso yo no lo hice, porque tendremos una conciencia superior. Bendito sea el santo y inagotable amor de Dios, que nos abre esta esperanza viva. Cristo es nuestra esperanza viva. Nos regaló el costado herido para que por su costado nosotros tuviésemos acceso a ese tabernáculo eterno, a ese Dios eterno, que tuviéramos nosotros la entrada a través del costado herido de nuestro Señor Jesucristo, el testigo fiel y verdadero. ¿Cómo estamos testificando de Cristo Jesús? ¿Estamos honrando su santo nombre o estamos siendo de aquellos que van quedando en el camino y que no agradarán el alma de nuestro Dios que nos formó? Que el Señor te bendiga. Si has visto este mensaje, grábatelo en tu corazón y piensa que si los grandes fallaron en la antigüedad, fallaron en la enseñanza en la época medieval, y siguen fallando, y muchos pastores y muchos siervos y siervas seguiremos fallando quizás en muchas áreas de nuestras vidas,
es porque estamos aquí en este peregrinaje, y no olvides que este lugar le fue entregado al príncipe de este mundo, Satanás el diablo. Por tanto, las luchas no terminarán hasta ese día maravilloso en que Cristo venga en gloria. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, y porque sé que esta palabra te puede ser de bendición y tú la puedes compartir para que otros reaccionen y busquen a Jehová mientras puede ser hallado. Amén.